Buenas tardes, muchachas, bienvenidas nuevamente a su clase de Psicología y Desarrollo del Ser Humano. El día de hoy vamos a hablar sobre 5 perspectivas que nos ayudan al estudio del desarrollo del ser humano. Cada una de estas perspectivas tiene de 1 a 3 teorías que la sustentan o la avalan, por así decirlo. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo perspectiva, teoría y a qué se refiere cada una. La primera perspectiva es la perspectiva psicoanalítica. Dentro de esa perspectiva hay 2 teorías. La teoría psicosexual de Freud. Si ustedes se acuerdan, hemos hablado sobre Freud durante el primer tetra, sobre todo, por ejemplo, hablamos sobre él y sobre su teoría psicoanalítica. Y esa teoría, pues la premisa que tiene esa teoría es que la conducta está controlada por impulsos inconscientes, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, hablábamos sobre el yo, ello y super yo, en el cual hablábamos sobre deseos que la gente va teniendo, que la gente tenemos, y cómo esta conducta o la conducta que vayamos presentando va siendo influenciada por estos deseos, ¿sí? La segunda teoría es la teoría psicosocial de Erikson. También hablamos en primero sobre Erikson dentro de los autores de psicología. Y esa teoría psicosocial nos dice que la sociedad influye en la personalidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Que se va desarrollando a través de la sucesión de crisis. O sea, todos nosotros pasamos por diferentes crisis. Erikson habla de ciertas crisis, son 8 etapas muy básicas, muy claves, ¿sí? En las que dice, en esta etapa del desarrollo o termina siendo así o termina siendo de esa otra forma, ¿sí? Entonces, en cómo tú vayas superando cada una de estas crisis va a depender de cómo se va a ir formando tu personalidad. Si ponemos un poquito de atención o ponemos a pensar sobre esto, pues es muy lógico y entonces vamos entendiendo cómo, a pesar de que todos pasamos por las mismas crisis, nuestras personalidades son diferentes, porque va a depender de cómo tú vas superando cada una de ellas. Es la primera perspectiva de la psicoanalítica. Segunda perspectiva, la perspectiva de aprendizaje, en la cual también hay 2 teorías. La primera es la teoría del conductismo, de la que hablamos precisamente el tetrapasado en la materia de teorías del aprendizaje, de Pavlov y de Skinner. Y aquí, si ustedes se acuerdan, hablábamos sobre cómo las personas vamos reaccionando a diferentes estímulos que se nos presentan y cómo gracias al ambiente podemos controlar, por así decirlo, la conducta de la persona. Entonces podemos ver cómo podemos hacerle para que tu alumno, por ejemplo, ya no se chupe el dedo, ya no muerda o ya no se pelee, gracias a estos estímulos, refuerzos, condicionadores que podemos ir manejando, que son parte del ambiente para el niño. Esa es la primera teoría. Segunda teoría es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, se llama el autor. En esta teoría del aprendizaje social nos dice que los niños aprenden dentro de un contexto social por observación e imitación de diferentes modelos. Los niños son activos y contribuyen en este aprendizaje. Entonces ponte a pensar, por ejemplo, dentro de tu salón de clases hay niños que aprenden conductas porque el otro niño las hace. Por ejemplo, el niño que aprende a morder porque un niño mordió y vio que cuando lo dejó de hacer tú le hiciste una paleta, ¿sí? Entonces lo empieza a hacer porque tú lo hiciste. O no sé si recuerden, hace como un mes, 2 meses, había un video muy malo, por ejemplo, que cabe recalcar que es muy malo, pero ahorita nos sirve para este ejemplo, en el cual una supuesta maestra o pseudo maestra pone a todos sus alumnos alrededor de una mesa y le pide a una alumna que se asome a un bote de agua y cuando la niña se agacha ella le aplasta y salta el agua y moja a la niña. Si ustedes analizan la conducta, por ejemplo, de los niños, la primera que se ríe es la pseudo maestra. Los niños se quedan sorprendidos, se asustan incluso por lo que pasó porque era algo que tampoco ellos esperaban, ¿sí? Entonces, ellos se asustan y nadie se ríe. Cuando la maestra se empieza a reír, ellos se empiezan a reír, pero si ustedes ponen atención a su risa, no es una risa natural, sino es más como de nervios, e incluso la alumna, la niña que termina toda mojada, ella empieza a reírse también porque ve que todos se ríen.
Esta es una conducta, esto es un aprendizaje social por observación e imitación. Ahora, ponte a pensar, ¿qué aprendizaje has tenido tú por observación o por imitación? Se los dejo para que lo piensen esta semana.